Evangelio de marzo 9, 2015. El Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña, sobre la que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por el medio de ellos, se alejó de ahí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomemos nuevamente un pedacito de la primera lectura del libro de Reyes, del segundo libro. Naamán, general sirio, gozaba de estima de su rey. Una banda de sirios trajo cautiva a una jovencita, que pasó luego al servicio de la mujer de Naamán. Ella le dijo: si mi señor fuera a ver al profeta que hay en Samaria, lo curaría de su lepra. Naamán fue a contarle al rey. El rey le respondió: anda. Naamán se puso en camino llevando de regalo 10 barras de plata, 6,000 monedas de oro, 10 vestidos nuevos. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras. ¿Soy yo acaso Dios capaz de dar vida o muerte, para que éste me pida que cure a un hombre de su lepra? Eliseo, el hombre de Dios, le envió este recado: envíamelo y sabrá que hay un profeta en Israel. Eliseo le mandó decir a Naamán con un mensajero: ve y báñate 7 veces en el río Jordán, y tu carne quedará limpia. Naamán se alejó enojado. Cuando sus criados se acercaron a él, le dijeron: Padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa muy difícil, ciertamente la habrías hecho. Cuanto más, si solo te dijo que te bañaras. Naamán bajó, se bañó 7 veces en el Jordán, como le había dicho el hombre de Dios, y quedó limpio. Y volvió diciendo: ahora sí que no hay más Dios que el de Israel. Muy bien. Vemos por un lado una escena del Evangelio donde Jesús llega a Nazaret, a su pueblo. Pero la gente del pueblo estaba esperando que Jesús hiciera una serie de prodigios ahí también. Y el Señor comienza diciendo: nadie es profeta en su propia tierra. Todos esperaban recibir algún regalo de este profeta, pero nadie le reconocía. Sin embargo, el Señor les pone estos 2 ejemplos muy duros. Había muchas viudas, pero a la única que se envió Elías fue a la viuda de Sarepta, una extranjera. Había muchos leprosos, y el único que se curó fue Naamán, que era también otro extranjero. Los otros se ponen furiosos, tanto que lo quieren matar. ¿Qué podríamos decir? El contraste entre el que busca y se humilla y el que cree que se merece el don de Dios. Vemos a Naamán, que era un general muy apreciado, que lleva cartas de su propio rey, lleva regalos, pensando que el rey de Israel lo va a recibir y lo va a atender. Pero él no va buscando otro rey, sino va buscando a un hombre de Dios sin saberlo. El hombre de Dios, curiosamente, no está en el palacio, no está en el poder, está sirviendo a Dios. El encuentro con el rey de Israel es molesto, muy molesto, es agraviante para el rey de Israel. Él rasga sus vestiduras. ¿Quién piensa que me está queriendo echar guerra?
¿Acaso soy Dios para poder darle la salud a un hombre? Sin embargo, Eliseo no se espanta, simplemente le dice, ¿para qué rasgaste tus vestiduras? Mándamelo. Y cuando llega Naamán cerca de donde está Eliseo, Eliseo no se molesta ni de recibirlo. No lo trata, lo humilla. Simplemente le dice, ve y báñate 7 veces en el Jordán. Y Naamán, de primera instancia, iba de regreso muy enojado, pensando, yo vine, traje mis regalos, nadie me recibe, y va de regreso enojado. Cuando sus esclavos, sus siervos le dicen, ¿y por qué no lo intentas? Y cuando lo intenta, cuando él se humilla, dice, bajó bajó al río, al Jordán. Cuando él se baja, entonces recibe la curación. Pudiera ser que muchos de nosotros, queridos hermanos, y esta es una pregunta, ¿pensamos que merecemos los dones de Dios? Pudiera ser. Pudiera ser que pensamos que porque traemos una cruz, que porque hemos sido bautizados, que porque inclusive hemos sido ordenados, ya entonces merecemos que Dios nos haga todos los caprichos, como lo pensaban los nazarenos. Grande sería nuestro palmo de narices, porque solo el que se humilla será levantado. En cambio, el que se ensalza será humillado. Qué tristeza que muchos de los que se supone que deberíamos ser cercanos a Dios, nos hacemos lejanos por esa soberbia, por ese no humillarnos delante de Él. Y humillarnos delante de Él no significa postrarme delante de Dios y tener el cuello como un palo duro delante de mis hermanos. Humillarme delante de Dios es humillarme delante de los hombres, es sentirme pequeño delante de los demás. Ahí hay una actitud muy difícil de poder arreglar, de poder conciliar entre la forma de pensar de muchos, que nos encanta sentirnos que tenemos una diferencia y vemos así para arriba y vemos hacia abajo a los demás. ¡Qué triste! No vamos a tener la salvación que nos está ofreciendo Dios, y no la vamos a tener por nuestra culpa. El Señor pasa en medio de ellos cuando lo quieren matar. No ha llegado su hora, no va a ser ahí la forma en que Él muera. Pero Naamán se va feliz. Eliseo no le acepta nada de sus regalos, ni la plata, ni el oro, ni los vestidos, ni nada. Y Naamán solamente pide un poco de tierra. Permíteme llenar unos sacos con tierra para recordarme de este lugar, para pensar en el Dios que está aquí. Es el Dios de los judíos, de Isaac, de Abraham, de Jacob, pero sobre todo es el Dios de Cristo, el Dios de Jesús, es el Dios de los cristianos, que debe estar en el fondo de nuestro corazón, de un corazón contrito y humillado, como corresponde a este tiempo de Cuaresma. Veamos de pedirle al menos al Señor hoy con mucha humildad: Señor, purifica mi corazón, purifica mi conciencia, purifica mi vida. Prepárame para poder seguirte paso a paso en este camino de la cruz. Dios les bendiga, hermanos.